La, la pregunta que me tocó a mí fue el producto que tuvo una mayor. Espérame un segundito, optimizo esto. Ya. Ahora sí, habla. Sí. Para calcular el cambio porcentual de un número de ventas de un producto se toma el valor absoluto de la diferencia entre las cantidades de unidades vendidas en marzo y abril y se divide entre el número de unidades vendidas en marzo y se multiplica por 100. El producto que tuvo un mayor cambio de porcentual entre los 2 meses fue A, billetera, B, carteras, C, correas, D, chaquetas. Acá está la gráfica. Listo. ¿Los dejo pensar? Aumentale a la pregunta, por favor. Aumentale a la pregunta. Hazle un zoom a la pregunta. Es que creo que no se puede. ¡Ay! No se puede, profe. ¿Yo no lo puedo hacer? No. O creo que sí. ¿En dónde? ¿Ella o yo? ¿Ella o yo? ¿En dónde? ¿150? Listo. Esta es la pregunta que le tocó a Laura. Entonces, para que por favor la lean ustedes. Para calcular el cambio porcentual del número de ventas de un producto se toma el valor absoluto de la diferencia entre las cantidades de unidades vendidas en marzo y abril. Se divide entre el número de unidades vendidas en marzo y se multiplica por 100. El producto que tuvo un mayor cambio porcentual, espérate que no hemos terminado, Laura. O fui yo la que lo moví, creo que fui yo. El producto que tuvo un mayor cambio porcentual entre los 2 meses fue A, billeteras, B, carteras, C, correas y D, chaquetas. La información se obtiene de la gráfica, que es esta gráfica que está acá. ¿Listo? Esta es la gráfica que hace las dos relaciones con respecto al producto entre marzo y abril de cada una de ellas. Entonces, ahora sí, señorita, explica. Ya te quité el zoom. Bueno, como lo decía acá la pregunta, o sea, como lo decía acá, como en el inicio, dice, se toma el valor absoluto de las diferencias entre cantidades de unidades, como así. O sea, acá lo que yo hice, comenzamos a dar el ejemplo de billeteras. Espera. En, Espera. ¿Ya? Listo, ahora sí, disculpa. ¿Ya? Sí. Lo que yo hice fue poner, o sea, cuánto fueron las ventas en marzo de las billeteras y así, o sea, el 15% fue en abril. Bueno, el 15 fue en abril y el 5 fue en marzo. Entonces, eso se restaba, como lo decía en el concepto de arriba, y después el resultado de acá se dividía por la cantidad de que se había hecho en marzo. Entonces, eso da un igual de 2. Espera, Laura. No me lo aprendas de memoria. ¿Por qué definiste que restaba? Muy buena pregunta. Porque o sea, ahí yo no lo puedo pasar. Aquí lo dice, acá dice, se toma el valor absoluto de la diferencia entre las cantidades. ¿En dónde definiste que se restaba? ¿Con qué palabra? Valor en la diferencia. Exactamente, muy bien, excelente. Sigue, disculpa, sigue. Y entonces ya ahí se pasa a dividir, como lo decía en el procedimiento que nos daban. Y ahí después se multiplicaba por 100 y ahí ya podíamos ver el porcentaje. Igual se hizo con Espera, todo. Laura, espera, calma. Antes de que ya definimos que la primera operación que se sacaba con respecto a los 2 meses, según el razonamiento de Laura, la palabra le indicaba una diferencia, una operación matemática basada. ¿Por qué me indica valor absoluto? ¿Quién me dice? O Laura, ¿por qué me indicas valor absoluto? Por la cantidad No, de ¿qué es el ventas que valor hubo. absoluto? Cállate, Juan. ¿Qué es el valor absoluto, Laura? Pues la cantidad, ¿no? No. Sexto de bachillerato, ¿qué es valor absoluto? No. ¿El valor total? No. Sí, pero no.
No, porque son conceptos básicos, ahí mismo lo están diciendo, porque puede haber un error, porque en este caso, si ustedes ven, un ejemplo hipotético, un ejemplo, en el primero, el pequeño es más grande que el segundo, ¿cierto que sí? Entonces, ¿usted qué es lo único que hace? Usted pone el más grande de primeras y pone el segundo, el más pequeño de segundas. Esa es la chambonada matemática que ustedes hacen, ¿o no? Pero eso no se puede hacer, porque primero siempre tienen que colocar marzo y luego tienen que colocar ¿qué? ¿Abril o no? Ese sería el conducto de las cosas. Pregunta, ¿qué es el valor absoluto? Cuando ustedes hacen la resta, Laura, pásame al de la resta, por favor. Pásame al de la resta. ¿Cuál número tenía que dar de primeras? ¿Cuál número tendría que ponerse de primeras? Y ese es un error de Laura, el 5. ¿Qué número tenía que ponerse de segundas? El 15. 5 menos 15. 5 menos 15, ¿cuánto me daría? Menos 10. Ese es el valor absoluto, sacar el valor real de un número. Y el valor absoluto de un número siempre es positivo. O sea que en este caso lo que debió haberse dicho Laura es colocar 5 menos 15, ¿cierto que sí? Sacarle y el valor absoluto se representa con 2 barras. Usted no estará chateando, ¿cierto? ¿Me guardas el celular, por favor? El 5 menos 15 se coloca el resultado que sería menos 10 en barras y eso sería el valor absoluto, sería 10. El mismo ejercicio lo dice. El valor absoluto sería menos 10. ¿Qué debe haber hecho Laura? Para que me lo entiendan mejor. No, aquí yo no puedo aruñar, ¿cierto? ¿Qué debe haber hecho Laura? Colocar 5. 5 coloca, Laura, que tú eres la única que puede aruñar. 5. Ahí, esas ver opciones no me gustan. ¿Dónde? Anotar, gracias. Lo que ya Laura, yo lo hago. Lo que debió haber hecho Laura es colocar 5 menos 15 igual a menos 10, o si quiere sin las barras todavía. Si quiere no le ponga las barras todavía. Debió haber hecho 5, espérense, borramos todo. 5 menos 10, menos 15, perdón. 5 menos 15, ay Dios, no me arruiní. Yo soy la que estoy... No estoy haciendo nada. 5 menos 15, eso daría ¿qué? Menos 10, y a eso le sacamos el valor absoluto, que sería ¿qué? 10. Lo que ustedes hicieron no quiere decir que esté mal, porque realmente sí les define la respuesta. Pero si yo les pongo a evaluar matemáticamente hablando, ustedes chamonearon. En este momento Laura chamoneó la respuesta, porque no está siguiendo las indicaciones. El mismo ejercicio le dice el valor absoluto de la diferencia. ¿Qué hizo Laura? Chamboneada. Colocar 15 de primeras y 5 de segundas. La diferencia es 10. Y no le estoy diciendo que esté mal. Realmente sí estaría bien. Pero si evaluamos la parte matemática, el procedimiento de Laura estaría mal, ¿o no? Estaría mal, porque está chamboneando la respuesta. Sigue, Laura. Sigue. Entonces ya, o sea, acá en el nos daba que teníamos que multiplicar por 100 para que nos pudiera dar el porcentaje. Y acá nos dio el porcentaje, que fue de 200. Y así le hice con los demás, solo que me falta lo que dijo la profe. Y ya después de hacer todo el procedimiento con cada una de las respuestas y datos que teníamos, se concluyó que la respuesta correcta era la C. La A. ¿Por qué? ¿Qué resultados te dio en billeteras? Dime, analiza. ¿Qué resultados te dio en billeteras en porcentaje? Me dio 200 carteras. carteras. Sí, Me porcentaje. dio 25%. Correa. Me dio 60% y en chaquetas me dio 100%. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿qué producto? Ay, espérame. ¿Qué producto tuvo mayor porcentualidad entre los 2 meses? Y ese fue billeteras, porque tuvo 200%. Entonces O fue sea, la... básicamente, si ven, en este tipo de preguntas, ustedes miran y son operaciones básicas. A ustedes jamás les van a preguntar algo más de octavo, que pase octavo. Normalmente siempre preguntan como hasta séptimo, y hasta séptimo de bachillerato. Preguntan séptimo de bachillerato para preguntar proporcionalidad y regla de 3, que eso se ve en séptimo. De resto no les van a preguntar nada más. Es una resta con valor absoluto y una simple división y una multiplicación con porcentaje. Básicamente, en este caso, según la respuesta que me indica Laura, que le están preguntando en los 2 meses que tuvo un porcentaje superior en los 2 meses, ella me indica que es la A por 200%. ¿Ustedes están de acuerdo con esa respuesta? ¿No?
¿Cuál sería tu respuesta, Natalia? O Julián, que me dijiste que no. La C. ¿Por qué? Justifícame la respuesta. ¿Acércalo? El diagrama. Espérame un segundito. Espera. Hazle un zoom al diagrama. Es que eso de compartir. Por eso es que me gustaba que yo la mandara la foto. Espera. Hazle un zoom al... Tú no puedes hacerles. Yo soy la que lo puedo hacer el zoom. No, profe, yo no lo puedo hacer. Lo puedes hacer tú. Listo. Listo. Creo que le hice demasiado zoom, ¿cierto? Espérame un segundito. Ay. Ahora no sé qué pasó. Listo. ¿Me alcanzan a ver el diagrama? Listo. Julián me dice, Laura, Julián discute que la respuesta correcta sea la que tú dijiste, que la de 200%. Tú dices que es la de 60%. Justifícame, Julián, y te regalo una unidad en cualquier quiz que si te la ganas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la primera, lo que me dice Julián, que es que en la primera, en billetera, sería un 20%. ¿Por qué razón? Porque tú llegas y haces la diferencia, que sería 10, y lo multiplicas. ¿Y qué haces con ese 10? Tú haces la diferencia, explícame. Tú haces la diferencia. Listo, de 15 menos ¿qué? Menos 5, te da 10. ¿Qué haces con ese 10? ¿Por 2? La respuesta correcta sí es la C. Es la C, pero no me has justificado bien. La respuesta correcta es la C. Julián tiene razón. Laura la tiene mal. La respuesta correcta es la C. Dime. Pero, profe, una pregunta. No te escucho. Ah, listo. Dímela. Profe, una pregunta. Profe. Dime, esperen un segundito. Yo reviso la pregunta bien, porque creo que estoy mal. Profe, ahora sí que lo perdida. Espera un segundito. Espera un segundo. Listo. ¿Quién me dice si es la C o no es la C? ¿O es la A que dice Laura? La pregunta, el producto que tuvo un mayor cambio porcentual entre los 2 meses fue. ¿Por qué es la C? No, Laura tiene razón, es la A. Es la A. ¿Por qué razón? Ya les explico. ¿Por qué razón? A ver, la misma, ustedes tienen que revisar, jóvenes, tienen que revisar las informaciones que le dan. Primero que todo, le están definiendo,
Le están definiendo que para calcular el porcentaje del número de ventas de un producto ya tiene un proceso determinado. O sea, el porcentaje ya lo tenemos que indicar como lo están indicando ahí. O sea, eso sí lo tenemos que hallar, no tenemos que hacer. De pronto tú generas una comparación con respecto al porcentaje de lo que ves de manera individual en lo que ves en la gráfica. La gráfica de ahí solamente es para sacar la información de la diferencia de cada mes. En este caso, ustedes van a determinar cuál es la diferencia de cada mes, de cada artículo, haciendo el valor absoluto y haciendo la resta. En el primero la diferencia fue 5, en el segundo la diferencia fue ¿qué? 15. No, en correas no. Ah, ¿en correr? ¿En correas cuánto fue? 10. 5, ¿no? 5. 5. En carteras fue 20 y en chaquetas fue 5. ¿Cierto que sí? Ah, perdón, disculpe. Correas fue 10. Primero billeteras fue 10, carteras fue 5. No, profe. No, profe. Billeteras es 5 y 15. En carteras es 20 y 25. No, En no, la correas diferencia. es 30. No. La diferencia, amor, hay 10. Ah, La ya, diferencia, perdón, la perdón. diferencia. Perdón, Haga, no ya, me perdón. confunda. Perdón, ya no me regañé. Listo. En este caso, ustedes plantean que puede ser la C, ¿por qué? ¿Por qué planteas que puede ser la C? O sea, dame una justificación según tu teoría, porque básicamente lo que me están preguntando ahí, ¿cuál fue el mayor porcentaje, el producto que tuvo un mayor cambio porcentual? El cambio es la diferencia. Básicamente, lo que ustedes tienen que sacar es la diferencia, ni siquiera quién obtuvo más ventas en cada artículo. Si ustedes analizan, ustedes dirán, uy, no, es la C porque carteras en marzo fue más grande que en abril, pero lo que están definiendo es que cuál fue la diferencia mayor, o sea, quién tuvo un cambio porcentual mucho más grande. En este caso, si ustedes notan, en este caso pasó de 5 a 10, de una. En cambio acá pasó de 10 a 30. Entonces, básicamente lo que están indicando ahí es que ustedes hallen el porcentaje de la diferencia de las ventas que obtuvieron en los 2 días. Por ese motivo, cuando ustedes sacan el valor absoluto, que es 10, y hacen lo que dice Laura, que lo dividen ¿entre cuánto? En este caso, ese 10 lo van a dividir inicialmente Sobre la cantidad entre que se hizo en 5, marzo. que es la relación, lo multiplican por 100, eso les daría un 200%. Eso les daría un 200%. O sea, el primero tuvo un 200%. Regálame los cálculos otra vez. Regálame los cálculos. ¿Ahí ya está viendo? 25, pero igual lo tienes mal. Igual lo tienes mal. Ya explico por qué lo tiene mal. Igual lo tienes mal, porque generaste mal. O sea, ella tiene bien la respuesta, pero generó mal el procedimiento. La única respuesta que tiene bien es la de billeteras y la de chaquetas la tienes bien. Tienes más la última, la de correas. La de correas la tiene mal. Ya indicó por qué. Regálame otra vez la pregunta. ¿La pregunta? Sí, regálame la pregunta. Ah. El producto que tuvo mayor cambio de porcentual entre los 2 meses fue. Listo, voy a aruñar para que me lo entiendan más adecuadamente. Lo voy a aruñar. Según el ejercicio, van a prestar mucha atención. Listo, ya sabemos cómo se saca la diferencia, ¿no? Entonces, la primera diferencia del inicial, ¿cuál es? ¿Cuál es? 10, ¿cierto? 10, ya sabemos que es 10. ¿Por cuánto vamos a dividir ese 10? ¿Quién me dice? ¿Por el valor qué? ¿El qué? Por 30. Por eso. ¿Y cuánto sería ese? 5. ¿Cuánto me da eso? 2. Eso lo multiplicamos por 100 y eso me da ¿qué? Un 200%. ¿Entendido por qué ese 200%? Listo. Hasta ahí, por ese motivo es la A, porque esa es la que dio más grande. Pero ¿cómo sacamos las siguientes? ¿Cómo se sacarían las siguientes? ¿Cuál es la diferencia del segundo? Entonces Sí. ahí sería 20. ¿La de cartera? Menos... La de cartera sería 5, ¿cierto? ¿Por cuánto lo dividimos? Por 20, muy bien, Natalia. 20. 20. Por 20 que sería el valor máximo, ¿cierto que sí? ¿Cuánto me da eso? ¿0, qué? 0,25.
y lo multiplicamos por 100 y eso me quedaría un 25%. Por eso es que esa no es. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál sería la diferencia entre correas? Sería 20, muy bien. ¿Y cuál es su valor máximo? 30. ¿Cuánto me daría eso? Que ahí es donde la señorita Laura se equivocó porque no utilizó dos decimales. 0,666 y eso me daría un ¿qué? Un 66,6%. ¿Y la última? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la última? Chaqueta. 5 dividido entre ¿qué? Entre Entre 10. 5. Entre 5, entre 5. Eso me daría 1. ¿Y 1 por 100? ¿Daría qué? 100. 100%. Muy bien. Laura tiene toda la razón. Lo único que se equivocó fue en la parte, aunque ella lo hizo un poco chamboneado, ¿no? Porque la verdad lo hubiera hecho más sencillo. O sea, ella lo hizo de una manera muy coloquial, como por así decirlo. Porque realmente lo único que tenían que sacarle era el valor absoluto, dividirlo por el número más grande, en este caso por el número más grande, y luego así multiplicarlo por 100. De cierta manera tiene el proceso más o menos de lo que indican ahí, y la respuesta correcta sí era la. Muy bien, Laura. Se nota que lo trabajaste a pesar de que tuviste algunos errores. Julián, mándame ahorita voy a habilitar la plataforma, ahorita les habilito la plataforma para que me manden la diapositiva para acordarme Profe. qué notas les tengo que poner. ¿Listo? Profe, como la mía no se puede descargar porque no sé por qué no me deja. ¿Le puedo tomar Mándame las pantallazo? fotos y ya, sube las fotos y ya. Ah, ok. ¿Listo? ¿Listo, Julián? Hágale, a ver. Seguimos con Julián. ¿A quién? ¿Me la va a mandar a mí o a quién? Ah, bueno. Hágale, a ver. Le toca, ya pasó la señorita Núñez. Después. ¿Quién es el tercero? Luna, sigue Luna, después de Julián. ¿Ya, señorita Natalia? Listo, muy bien. Por favor, hacen silencio que vamos a comenzar con Julián. No sé si. ¿Sí? Discúlpame, Julián, es básicamente la misma gráfica. Entonces ya tenemos en cuenta que es marzo-abril de 4 productos y ya solamente es revisar los valores de la gráfica que ahorita Julián nos lo va a explicar. Sigue, Julián. La respuesta es A, no porque los ingresos dependen de las prestaciones de cada producto. B, no porque los ingresos dependen de la variedad, de la variedad de los productos, de la cantidad de los productos vendidos. D, sí porque los ingresos del marco fueron mayores por la venta de correo. Y D, sí porque en los 2 meses se vendió la menor cantidad de productos. En esas, la respuesta correcta es la B, porque como podemos ver en la pregunta, pues, aquí en la fórmula, como la ingresos de producto, esta lo vamos a como para la persona, ¿verdad? Para hacer la responder. Ya que más abajo dice que una persona que mantiene los 2 meses tiene todos los mismos ingresos totales, los mismos ingresos totales. Entonces, no porque los ingresos dependen del precio de cada producto, y todas esas sanciones que nos decimos por eso, de que tengamos necesidad de conseguir el precio de cada producto para sacar en sí la forma.
En la ley dice que no, porque el ingreso depende de la variedad Cámbiala. de la variación de cada producción vendida. Pues esto sí, pero ya no dice que para poder determinar el ingreso, tienes que multiplicar por la cantidad de productos y el precio. Entonces, esto ya no tendría sentido decirlo y teniendo la pregunta. En la T dice que sí, porque los ingresos en marzo pueden meter en aumentar las correas. Esto no tiene relación con el ejemplo de los productos, tuvieron el mismo ingreso. Y la B dice sí, porque en los 2 meses se vendieron una cantidad de productos, entonces sí que tuvieron el mismo ingreso. En la gráfica, como se han sumado los valores de cada producto, los valores de cada vendidos por cada producto en el mes. Entonces, 5, 25 y 30 están 50 y 10 y 60. E igual que una empresa de abril, estamos en un producto y pues, ¿Me repites otra vez la D? Déjame ver la D, porque la tú justificas. Sí, porque los 2 meses vendidos una cantidad de productos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Julián tiene razón? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? No, la tiene mal. Una pregunta. Ustedes montaron una tienda y ustedes dicen, yo vendí tanta cantidad de papas en el mes de marzo y vendí tanta cantidad de papas en el mes de abril. ¿Cierto que sí? Y también dije, vendí, no sé, plátanos en el mes de marzo y plátanos en el mes de abril, cantidad. ¿Ustedes pueden definir si tuvieron los mismos ingresos totales con cantidades? ¿Qué necesita? Gracias. Por eso no es eso. ¿Qué le faltaba a esa gráfica? Precio. Usted no la puede definir sin precio. O sea que, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. Ese es el análisis. Es una tontería, muchachos. Dígame si no es una tontería. Es una bobada. Ni siquiera usted necesita saber sumar o restar. Necesita tener análisis, coherencia. Usted, si le están preguntando cantidad, ingresos totales, los ingresos totales, ¿cómo se definen? Con números. Con números cuantitativamente. ¿Cuánto usted ganó? ¿Cuánta platica le llegó a su bolsillo? Y para saber, usted necesita precios. Si usted no tiene precios y cantidades, usted no va a saber cuánto dinero le llegó. Usted va a saber qué vendió, cuántos vendió, pero no va a saber si en los 2 meses vendieron lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no tiene precios. Solo tiene cantidad de productos. Por ese motivo la tiene. ¿Entendiste? Estaba muy sencilla, Julián. Listo. Me mandas igual eso. Me mandas igual porque hiciste todo un análisis. Mándame las fotos. Listo. Pilas con eso, jóvenes, pilas con eso. Si ustedes miran, ese es el tipo de análisis que les van a preguntar. Y ustedes dicen, es una estupidez. Y tienen toda la razón. Es una estupidez. Pero la pueden embarrar. Díganme, ¿cuánta gente de ustedes en esa pregunta no pusieron la A? Casi la mayoría. ¿Quién puso la A? Esa pregunta es de la evaluación de la clase de la semana pasada. La 11. La 11. La 11. La 11. Era de la semana pasada, la 11. ¿Tú marcaste la A? Ah, ya. Lo más chistoso es que aquí me dice, está bien. Listo, jóvenes, seguimos. Señorita Luna. Señorita Luna. Señora, ya comparto. Listo, la de Julián sí fue rápida. Pilas con eso, Julián. Antes de pensar, tú tuviste todo el análisis. El objetivo es que tienes que meterle un poco más de sentido común. A veces las cosas, no compliques las cosas, porque tú las complicas. ¿Ve? Ves el lado difícil de las cosas. También hay lados sencillos. Y eso es lo que te pasó a ti. Profe, Dime, sí, veo. ¿ahí se ve? Sí, ¿O lo agrando más o algo? ¿No? ¿Ahí? se ve perfecto.
Ah, ok. Bueno, entonces a mí me tocó el ejercicio que hice. En el proceso de almacenamiento en una bodega se requiere acomodar pilas de cajas pesadas. Hay 5 tipos de cajas cuyo peso no se conoce, pero se distinguen por su color: verdes, rojas, amarillas. Colócale, espérame, Luna, coloca completa la diapositiva sin que se vea el power. Porfa. Está cargando, pero ya. ¿Me haces el favor? ¿Ya? ¿Ahí se ve? Sí, gracias. Ok. Entonces digo, pero se distinguen por su color: verdes, rojas, amarillas, blancas y cafés. La bodega dispone de una báscula para objetos pesados. Debido a su configuración, la báscula solo puede registrar el peso de 2 o más cajas juntas. Luego de analizar algunas pruebas, los operarios registraron las siguientes equivalencias entre los pesos. La primera información que nos dan es que el peso de 2 cajas cafés es igual al peso de 3 cajas rojas. La segunda información es el peso de 3 cajas blancas es igual al peso de 2 cajas amarillas. Y la tercera información que nos dan es que el peso de 3 cajas verdes es igual al peso de 2 cajas rojas. Nos están pidiendo de que elijamos la representación correcta según la información que nos acabaron de dar. Entonces, lo que yo hice fue coger el peso, pues, bueno, la información que nos dieron y ordenarlo según las figuritas que nos daban, pues, en las opciones. Que teníamos que mirar de que cumpliera con las condiciones que decía, pues, en el enunciado. Espérate, o sea, lo definiste por característica. Sí, sí, señora. Listo, dale. Entonces, las cajas cafés las puse en un rectángulo, las cajas rojas en un corazón, las cajas blancas en un círculo, las cajas amarillas en una estrellita y las cajas verdes en un triángulo invertido. ¿Por qué definiste las cajas rojas en un corazón? Porque ahí viene la explicación. Porque, o sea, la respuesta es la C. ¿Por No, qué? no, cálmate, cálmate. Espérame que hay de ahí se desenvuelve. Dale. ¿Por qué? Porque según la información que nos dieron, pues tenía que mirar de que las figuras no se repitieran y que cumplieran pues la información, ¿no? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, miramos acá la respuesta A. Entonces dice que el peso de 2 cajas cafés, entonces 2 rectángulos, igual a 3 cajas rojas. Listo, entonces sabemos que acá nos están diciendo que las cajas rojas se caracterizan por círculos. Y vemos que en la última dice el peso de 3 cajas verdes es igual al 2 cajas rojas. Entonces este no lo cumple porque los círculos se están caracterizando el color rojo se está caracterizando por círculos y acá abajo no lo caracterizan por corazones. Entonces esa no sería. En la B ocurre lo mismo, pero con las cajas blancas y las cajas verdes, que nos la representan primero por estrellas, las cajas blancas, y después también caracterizan las cajas verdes con estrellas. Entonces ese tampoco sería. Es más de lógica que cualquier cosa. En la D nos caracterizan las cajas rojas y las cajas verdes por un rectángulo, entonces tampoco sería. Y pues la opción, pues la más lógica y la que sí cumple es la C. O sea, tú descartas la D y la D porque repite la misma característica con la figura. Exacto, y no se puede pues, repetir porque cada color tiene una característica, pues una figurita que lo caracteriza. Repíteme la de las figuras, por favor, para que tus compañeros la vean. ¿Cómo así? Devuélvete a eso. A este, ¿sí? Ok. Sí. O sea, es básicamente lo que hizo Luna, eso es lo que le estoy entendiendo, es que definió de acuerdo a la lógica de los dos enunciados. O sea, eso también puede suceder, que ustedes se basen en la pregunta para contestar la respuesta, las opciones de respuesta para contestar la pregunta. Eso fue lo que básicamente hizo Luna. Básicamente ya definió de acuerdo a las 3 características que definían de que del peso de 2 cajas cafés es igual al peso de 3 cajas rojas, así sucesivamente definió que cada fila de figuras era la característica en específico. Y adicionalmente a eso descartó 2 opciones porque tenían la misma característica de figura en el caso de la C y la D. Eso fue lo que ella hizo. Definió de acuerdo a cada opción de respuesta, definió cuál era la figura de cada una de ellas. Creo yo que hiciste eso. Pues Sí, estoy inventando o le estoy ayudando. Es más lógica que cualquier cosa, la verdad. Listo. Ahora sí dime por qué escogiste esa respuesta. Ok, escogimos la respuesta C, ya que representa, bueno, voy a leer otra vez el enunciado. El peso de 2 cajas cafés es igual al de 3 cajas rojas.
Entonces, 2 cajas cafés. Colócame, tú no puedes aruñar, ¿cierto? Dime, yo soy la única que puede aruñar, ¿cierto? Sí. Listo. Dime por favor, numéricamente. Ujú. Luna, déjame aruñar porque no me dejas. Ya, espera, espera. Ya. Listo, gracias. Luna, numéricamente dime qué representa esos dos cuadros. 2 cajas cafés. Voy a colocarse de café. Y los dos corazones. Los 2 corazones, 3 cajas rojas. 3 cajas rojas. Listo. Esa según Luna es la primera característica que me dice el enunciado. Voy a colocar roja. A ver. Listo. Según lo que me dice, según la segunda característica, si escogiste la B, el peso de 3 cajas blancas, ¿cierto? 3 cajas blancas. O sea que estos serían 3 blancas. 3 cajas blancas. Los 3 círculos son las 3 Es cajas igual, blancas. es igual al peso de 2 cajas amarillas. Entonces, las estrellas serían las cajas amarillas. 2 amarillas. El peso de 3 cajas verdes, o sea que los triángulos hacia abajo serían las cajas verdes, es igual al peso de 2 cajas rojas. De 2 cajas rojas. ¿Por qué en este caso? Porque en este caso me colocan Luna, me colocan 2 corazones acá también. Porque equivale a 2 cajas rojas. Entonces el corazón equivale a las cajas rojas. Y pues ahí está según la información que nos dieron. Exactamente, y es totalmente coherente, es totalmente coherente. ¿Qué hizo Luna? Repito, esto también les puede suceder. Si ustedes ven en un enunciado tan largo, y esto es una tontería, ¿qué se basó? Se basó en la lógica de las opciones de respuesta, en eso se basó ella. Tiene 3 enunciados, en donde los 3 enunciados tenían que ser coherentes de acuerdo a las 3 filas que generan las opciones de respuesta. Básicamente, la única que se podía repetir eran las cajas rojas. Y en este caso, si no se repetían cajas rojas en el lado derecho, pues lógicamente no generaba una opción correcta de respuesta. O sea, es lógica, nada más. O sea, no tiene nada que ver con límites, no tiene nada que ver con ecuaciones, es puro sentido común. Y ya. Por eso, ese son el tipo de preguntas que les van a hacer a ustedes. Y nadie les va a regalar ese sentido común. Ustedes deténganse a pensar. Imagínense las cosas. La imaginación hace que ustedes modelen. Por eso es que leer es tan importante. Ustedes sí saben por qué leer es tan importante, porque a ustedes los proyecta a una visualización de un estado. Por eso es que leer es tan importante. También para escribir bien y que no digan burradas, pero también es importante por eso. ¿Listo? Gracias, Luna. ¿Listo? ¿Quién sigue? Vale, señorita Yusmi. ¿A tú me mandaste? ¿Cómo así? Ah, sí. Esperemos a que se termine y ya, Galaxy. Chao. Ahorita nos vemos.